convierte en rosas. Si destellos de tristeza, dolor e infelicidad, Jesús, Jesús, un cielo hará, un cielo hará, un cielo hará. Radio Ipú Caribe presenta su programa Estudio e Interpretación de la Biblia. Un espacio que le permitirá estudiar por sí mismo la palabra de Dios, abriéndole las puertas al fascinante mundo de las Escrituras. en la voz y dirección del pastor Celestino Forero, todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Estudio e Interpretación de la Biblia. Muy buen día para todos mis amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de Facebook, de nuestra página Facebook, y igualmente para los que nos sintonizan por www.radioipucaribe.com. Le damos la bienvenida a nuestro programa Estudio e Interpretación de la Biblia, con un tema hoy bastante interesante. Estaremos compartiendo con la ayuda del Señor el contexto histórico y cultural del Nuevo Testamento. Algunas notas, algunos tips, porque realmente esto es bastante extenso. Les saluda su amigo, pastor, hermano Manuel Casiani Aguilar. Nos acompaña en los controles en esta mañana la hermana Mercedes Pacheco Vargas. Y gracias a Dios es un momento muy hermoso, un día muy glorioso acá en la ciudad de Barranquilla, un excelente día para comenzar leyendo la palabra de Dios e invocando el nombre que es sobre todo nombre. Invitarlos a tener un momento de oración y pedirle al Señor su dirección para que Él nos bendiga y para que en compartir este momento que vamos a estar juntos pueda ser de mucha bendición para todos. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Estamos, Señor, en tus manos. Te rogamos que seas tú dirigiéndonos, que seas tú llevándonos de la mano, que tú nos des la sabiduría y que lo que vamos a compartir, Señor, redunde en la edificación de tu pueblo y que nos ayude, Señor, a comprender mucho mejor las Sagradas Escrituras. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar en esta mañana leyendo una porción de la Escritura, pues, que tiene que ver con lo que vamos a compartir. Y voy a tomarla ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 22. A partir del verso 24, hablando de un tumulto cuando Pablo es tomado, dice la Escritura: mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Gloria al Señor. Bueno, algunas de estas cosas compartiremos en esta mañana, pero quisiera invitarlos a escuchar una preciosa página musical mientras nos vamos preparando para abordar lo que es el contexto histórico y cultural del Nuevo Testamento. Creo en ti, aunque parezca el problema no tener final. Creo en ti, aunque parezca la noche nunca terminar. Creo en ti, aunque la angustia me agobia y aunque problemas no faltan. Sé que tu amor nunca de mi ser alejará. Creo en ti, aunque muchos me digan no lo lograrás.
creo en ti, aunque por momentos pareces no estar. Creo en ti, que tu palabra no miente y tu mano me sostiene, que tu amor me da fuerzas para poder continuar. Yo creo en ti, en tu palabra, con mi fe tú moverás montañas, los problemas huirán, porque tú vas conmigo. Y las cadenas en tu nombre caen, los demonios a tu presencia huyen. He creído que quien está conmigo es un Dios vivo. Y las tormentas a tu voz se detienen, los huesos secos recobrarán la vida. Cosas grandes harás tú aquí en mi vida. Creo en ti, porque a Daniel de leones pudiste librar. Creo en ti, porque en dos tú pudiste dividir el mar. Creo en ti, porque respondes con fuego, porque tu gloria aún se siente, porque tu misericordia es infinita y sin igual. Creo en ti, porque en un madero moriste por mí. Creo en ti, porque a los ciegos vista puedes dar. Creo en ti, porque aunque te he fallado, tú nunca me has dejado, porque solo en tus brazos yo puedo encontrar la paz. Yo creo en ti, en tu palabra, con mi fe tú moverás montañas, los problemas huirán, porque tú vas conmigo. Dios vivo, y las tormentas a tu voz se detienen, los huesos secos recobrarán la vida. Cosas grandes harás tú aquí en mi vida. Yo creo en ti, creo en ti, creo. Conmigo, las tormentas a tu voz se detienen, los huesos secos recobrarán la vida. Cosas grandes harás tú aquí en mi vida. Continuamos en nuestro espacio Estudio e Interpretación de la Biblia con el tema de hoy, contexto histórico-cultural del Nuevo Testamento. Bueno, saludando a nuestro hermano Celestino Forero, que está fuera de la ciudad cumpliendo compromisos propios de su ministerio, el ministerio que el Señor le ha dado. Y recordándoles que en el programa anterior, tuvimos hace 15 días, ya que el lunes pasado fue lunes festivo, estuvimos hablando, haciendo una introducción de lo que es el contexto histórico-cultural
del Antiguo Testamento. Así que quisiéramos de pronto repasar algo de esto, viendo cómo es la importancia de que a la hora de interpretar la Biblia es bueno tener en cuenta la cosmovisión del escritor. Eso nos ayuda mucho a entender muchos pasajes que de otra forma pues sería muy complicado para nosotros por nuestra cultura actual. Le damos la bienvenida en esta mañana al pastor, amigo, hermano Manuel Contreras. Gracias al Señor por tener la compañía de nuestro hermano Manuel Contreras en esta mesa de trabajo, acá compartiendo con todos los oyentes y los internautas que también nos escuchan y nos ven a través de Face, a través de la página Face. Hermano Manuel, muy buenos días, un saludo a la audiencia. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos, hermano Manuel. Y gracias al Señor, pues estamos por aquí compartiendo, ¿verdad?, esta bendición tan especial, este programa supremamente importante e interesante, pues. Y aquí estamos en el nombre del Señor para, pues, aprender un poquito más. Gloria a Jesús. Bueno, estábamos haciéndole a los oyentes un recorderis. Y en el programa anterior, en compañía del hermano Celestino Forero, estuvimos hablando del contexto histórico del Antiguo Testamento. Hoy quisiéramos abordar, si el Señor nos lo permite y el tiempo nos ayuda, un poco del contexto histórico y cultural del Nuevo Testamento, teniendo en cuenta que para una interpretación más acercada, más precisa del texto bíblico, es bueno tener en cuenta que cada escritor tenía una cosmovisión de acuerdo a su época, de acuerdo a su entorno, a la cultura que manejaba y a las situaciones sociopolíticas que se daban en la región. Entonces, recordar que la Biblia no fue escrita en un periodo de tiempo corto, más o menos unos 1600 años que duró la escritura de la Biblia por 40 autores diferentes, menos, y entre ellos de diferentes clases sociales, porque en la Biblia escribieron reyes, pescadores, maestros de la ley, escribieron, digamos, estadistas. Daniel era un estadista, lo que hoy podemos llamar un hombre de Estado, que trabaja en el Estado, pero todos con diferentes nivel de preparación, pero todos inspirados por el Señor, todos inspirados por Dios, pero igualmente cada uno en una época diferente. Así que el mundo de Moisés no es el mismo que el mundo de Pablo. Entonces es bueno tener en cuenta eso para algunas consideraciones al momento de nosotros meternos a abordar un estudio de un pasaje determinado. Entonces es bueno saber si estaba en el Antiguo, si estaba en el Nuevo Testamento, y también en el Antiguo Testamento qué época era, ya que Israel vivió varios imperios, varias épocas. Una época, la época, digamos, de los patriarcas, luego llegó la ley, luego estuvo la esclavitud en Egipto, la ley, los jueces, después de los jueces vinieron las monarquías, y que es un estado, una forma diferente de gobierno, y luego vino la deportación a Babilonia. Pero en esos periodos pasaron por varios imperios, algo que moldea mucho la historia, moldea mucho el recorrer de la Escritura, es los imperios que se fueron dando. Pudiéramos decir que Egipto fue una nación, en su época, la nación más fuerte del mundo, imperio egipcio. De pronto no se extendieron porque no era su modus operandi, la forma de operar de extender su territorio, pero sí eran muy fuertes. Pero después de ello, Israel, cuando ya se establece bajo el reinado de Saúl, de David y sobre todo el de Salomón, Israel es una nación muy fuerte y se extiende, amplía su territorio y gobierna Israel, es una nación muy potente. Luego los asirios son los que comienzan a extender su imperio, y entre ellos también se llevan a lo que es la nación de Israel y queda solamente Judá, y es cuando repueblan a Samaria, con lo que una mezcla allí de personal. Sí, con todo lo que ellos iban, digamos, en sus guerras, iban pues capturando, iban llevando pues a Samaria, y realmente llegó un momento en donde Samaria se convirtió pues en un lugar estratégico y muy importante para
para esto de digamos, del dominio del territorio, porque Israel estuvo enmarcado, pues en cada imperio Israel estuvo enmarcado digamos, en ser ese pueblo que todos deseaban, para bien o para mal. Siempre alrededor de Israel pues acontecían infinidades de cosas. Y te cuento, hermano Manuel, que, o sea, hablar de cada imperio y la relación que tuvo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es algo espectacular. Sí, señor. O sea, que enseña impresionantemente. Si la Biblia como tal, el Antiguo Testamento es una riqueza histórica y cultural, los acontecimientos que se dieron pues en torno al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, fueron extraordinarios y pues nos llevan también a entender muchas veces la forma, la manera como el pueblo actuaba y la manera como Dios también trataba en cada momento y en cada situación. Fíjese que a mí me parece tan extraordinario, de pronto yéndome un poquito ya adelante en los imperios, la forma como el Señor logró libertar al pueblo de Israel del imperio babilónico. A mí me parece extraordinario, o sea, saber que militarmente Israel no tenía fuerza para eso. Y de hecho eso actualmente también es así, o sea, es impresionante, una forma de decir que milagrosa. Dios siempre ha estado con su pueblo en todo momento y que independientemente de los imperios que se levantaron en su momento, porque cada momento histórico muestra un imperio específico y muestra también la mano del Señor. Yo quería decir algo importante de lo que usted estaba mencionando, de los samaritanos. Mire cómo esto también nos da una luz acerca de lo que es el trato de los israelitas, los judíos con los samaritanos. Usted ve, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento encontramos que cuando el Señor llega a hablar con la samaritana, dice, no, pero tú, siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritana, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Y los judíos, porque Samaria quedaba en el centro, queda en el centro de todo lo que era la región de ellos, para ir de Galilea, que era la parte de arriba, a ir a Jerusalén, a la región sur de Israel, había que pasar por Samaria. Por regla. Sí, pero muchos preferían darse la vuelta, rodearla para no atravesar Samaria. ¿Esto por qué? Porque hablamos del imperio asirio, sacaron a los samaritanos y metieron otra gente de allá. Entonces se formó una cultura, una mixtura. De que los samaritanos resultaron siendo una combinación. Ni eran judíos, ni eran gentiles netamente. Entonces, no, y de hecho esa es la base por la cual, o sea, que a veces de pronto en alguna reflexión bíblica se habla del porqué de las cosas. Sí, es que eso es lo importante. Cuando uno tiene la claridad del porqué, pues tiene ya una ilustración diferente. Pero ciertamente los pueblos que estuvieron alrededor de Israel veían a Samaria como ese centro, digamos, podríamos decirlo así, de poder. Yo lo pongo así como especie de cuando tú tienes un centro de acopio, pero en este caso pues era pues un pueblo, y como ya el pueblo estaba mezclado, ellos tomaban, digamos, los rehenes producto de su guerra y ahí los colocaban, pero con un propósito. Sí, señor. De que usarlos para seguir dominando en las regiones. No, y es que ellos, por ejemplo, cuando la costumbre que tenían algunos pueblos, por ejemplo, la costumbre de los asirios, que también la tuvieron los caldeos, los caldeos, entre otras cosas, o babilonios, pueblo violento. Sí, muy violento. Ellos tomaban una ciudad, se llevaban los habitantes y traían otros, porque entendían que sacando a las personas de su entorno le podían cambiar la cultura. Después de los asirios vinieron los babilonios tenían esta forma, ellos destruían la ciudad y se llevaban este pueblo y ponían otro allá. Entonces a los que se llevaban le cambiaban el nombre. Por ejemplo, a Daniel le pusieron Belsasar, y a sus amigos, Misael, Azarías y Ananías, le pusieron Sadrat, Mesad y Abednego.
y les enseñaron la cultura, la costumbre, la lengua caldea, el arameo, que es la lengua que luego está en el Nuevo Testamento. En los tiempos del Señor, en Israel, en toda esa región, se hablaba arameo, no se hablaba hebreo. ¿Por qué? Porque ellos duraron 70 años en Babilonia, que era la lengua de ellos. Entonces, por eso es que uno encuentra expresiones como, aunque son traducidas al español, aquí aparecen. Cuando el Señor le dice a la niña, Talita Kumi, eso es arameo. Cuando el Señor exclama, Eli, Eli, lama sabactani, eso es arameo también, que era la lengua que se hablaba en esa región. ¿Por qué? Porque la trajeron de Babilonia. Quería decir esto, algo que llama la atención, porque estamos haciendo un pequeño recuento del Antiguo, porque la idea es mirar cómo esto impacta el Nuevo Testamento. Hemos mencionado lo de los samaritanos y mencionamos también la de la lengua de los caldeos, que era el arameo. Que estos imperios, digamos, venían en este orden: primero los asirios, luego los babilonios o los caldeos, que es lo mismo. Y luego los persas. Luego los persas, que hicieron una alianza con los medos, que era el imperio medo-persa, que eran bien violentos. Luego vino... Y la gran profecía de Isaías. No, hermano, y las de Daniel. Con el rey Ciro. No, extraordinario. Oiga, hermano Manuel, entre otras cosas, yo quiero anotar algo. Sí, bueno, eso tiene que ver con esto, pero... aunque el Antiguo Testamento es cautivante, hay que tener también mucho cuidado, porque algunos se cautivan tanto que se meten demasiado y se forma como especie de, digamos, de una película o algo por el estilo. Sí es esencial y es fundamental, porque la Biblia es una sola y este es un solo cordón. Pero hay que admitir que las riquezas del Antiguo Testamento en todos sus libros es inmensurable, es algo que impacta. Pero qué bueno entender también y saber que esta conexión es directa con el Nuevo Testamento, porque sobre todo, por ejemplo, con las experiencias que tuvo Jesús, digámoslo así, con los gobernantes religiosos de la época. Me impacta mucho la forma como el Señor los enfrentó de manera sabia y contundentemente en cada una de las situaciones que se le presentó. Pero fíjense que las luchas del Señor no eran igual que la lucha que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento, su lucha era contra la idolatría, porque se iban a los Baales, se iban a Astoret, se iban a Acera, a los ídolos. Esa era la lucha de prácticamente todos los profetas. Y que Jeremías pues hace el último clamor, el último llamado con lágrimas, porque todo esto de que hablamos de que Israel es el pueblo de Dios y que siempre el Señor está con ellos, los defiende, los cuida, pero también el Señor les aplica sus remedios amargos, sus soluciones. Bien amargos. Bien amargos. No se las perdonamos. No. Para purgar. Tampoco actualmente el Señor con nosotros, aún en la gracia. Es amor, pero también claro. Él es justo. Y también al que ama disciplina, dice la Escritura. Entonces, todo esto de que llegaran otros imperios y los invadieran, y en el caso de los babilonios, del imperio caldeo de los babilonios, se los llevaron de su tierra, que era arrancarlos de su esencia, porque para el judío la tierra es parte de su esencia. Por eso es que ahora los sionistas, después de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto nazi, su anhelo era recuperar esa tierra y la recuperaron. Y están, porque ellos quedaron más de 2000 años expatriados fuera del territorio de Israel y lo tomaron los palestinos, que antes llamaban los filisteos. Eso es lo mismo, la gente lo ve en la Biblia los filisteos, pero es lo que ahora llaman los palestinos. Tomaron toda esa región al regresar a Israel, entonces están esas luchas, porque los israelitas dicen, esta es nuestra tierra, claro. Pero los palestinos dicen, nosotros hemos estado aquí 2000 años. Y de hecho la actitud que tienen los samaritanos con respecto también a lo que consideran ellos sus promesas, también eran, mejor dicho, profundas, y ellos daban lo que sea por lo que habían creído. De hecho, pues, el Señor, cuando tuvo la experiencia con esta mujer de Samaria, fue algo extraordinario, porque estaba mostrando lo que el Señor tenía, no solamente para el pueblo judío propiamente, sino también para todos. Retomando aquello de las luchas, que era contra la idolatría, siempre la idolatría llevaba a que un pueblo vecino los invadiera.
Ellos clamaban al Señor, Dios lo libertaba primero con los jueces, luego le dio los reyes, luego los profetas siempre estuvieron allí, hasta que llegó el tiempo en que fueron sacados de su tierra. Y esos 70 años en Babilonia, y luego llegaron los persas, luego los griegos. En el tiempo de los persas ellos regresan nuevamente y reconstruyen la ciudad con Zorobabel. Creo que uno de los momentos trascendentales para la, digamos, para la reconstrucción de Israel, de Jerusalén, creo que me parece un momento muy importante y fundamental. No, es más, es que si estuviéramos hablando de escatología, pudiéramos decir que los tiempos proféticos no se cuentan cuando Israel está fuera de su tierra, porque es que el pueblo y el territorio, hay una fusión, es como si fueran lo mismo. Entonces, cuando ellos regresan, ese problema de la idolatría se acaba. Si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento no se habla de idolatría. Las luchas del Señor y de los apóstoles y de los hombres de Dios no es contra la idolatría. No se vuelve a hablar de Baal, no se vuelve a hablar de Acera, no se vuelve a hablar de Astores. Eso, ese purgante de que llegaran los babilonios, los persas, los griegos, eso como que fue suficiente. Hasta ahí llegó la idolatría. Pero hay un cambio de actitud y la gente se vuelve religiosa, pero en extremo. Ahí. Que se van a la letra y al punto de la ley, olvidando el espíritu de la ley, y esa es la lucha del Señor en el Nuevo Testamento. Totalmente. Y fíjese que religiosamente en los tiempos de Jesús, estando bajo otro imperio, el imperio romano, el Señor logró algo frente a a la religión, ¿verdad? Estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, y fue demostrarle con las mismas escrituras de que ellos estaban desenfocados y que muchas, sobre todo en la práctica, estaban totalmente desubicados. Sí, porque ellos, digamos, al ver que por haber dejado la ley, por haber dejado la palabra de Dios, le habían venido todos estos juicios y todos estos castigos, y dijeron, vamos a aplicarnos a la ley. Se aplicaron a la ley, pero de una forma religiosa, olvidando los principios. Se quedaron solamente en la letra. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a una pausa musical y continuamos ya de lleno en esto que es estudio e interpretación de la Biblia, contexto histórico-cultural del Nuevo Testamento para los amigos que están apenas llegando a la sintonía. Vamos a cantar con las manos hacia arriba, olvidando los problemas que angustian nuestro ser. Demos un lugar a que su santa presencia purifique nuestras mentes y renueve nuestro ser. Llénanos, Jesús, oh, llénanos, poder, establece con tu luz nuestros corazones, oh, oh, oh.
Bueno, y aquí tenemos los reportes de sintonía. Gloria al Señor, ¿verdad? Por todas estas personas que están escuchando y compartiendo también con nosotros. Tenemos reportes de Reino Unido, también del país de Panamá. Eider Ruiz desde Toribio, Cauca. Dios le bendiga, hermano Edier, qué bendición. Deiris Rada, también por acá está. Esa es mi esposa. ¡Oh! Oiga, qué bendición. Allá le está esperando mi hermano, Amén. la hermana Deiris. Nelson Sandoval desde Los Cuzules. Dios le bendiga, hermano Nelson. Mabel Ávila. José Miguel Palma. Y tenemos aquí nada más y nada menos que el hermano Caleb Echavarría. Hermano Caleb, Dios le bendiga, mi hermano, qué bueno. Por su Bendiciones, sintonía. pastor. Gracias por estar en sintonía, mi hermano pastor. Katiana Negrete dice: saludos desde Bogotá. Ruego sus oraciones por mí y por mi familia. Estoy pasando por una tribulación y casi sin fuerza. Hermana Katiana, tenemos un Dios poderoso y grande. Amén. Él, así como te ha ayudado hasta ahora, te seguirá ayudando. Aquí también tenemos a Araceli Mancilla. Hermana Edilma Menese, hermano, vea, desde Neiva, Huila. Saludos a todos los hermanos allá también en ese lugar. Hermano John Cairo Lenin Jr., ¿lo conoce, hermano? Mónica Gutiérrez y también sintonía de Marta Garcerán de Villar. Hermana Marta, qué bendición, gloria al Señor. Y el hermano William Orellano desde Polo Nuevo, hermano Mañe. Muy bien, mi hermano, gracias por esa amable sintonía. Queremos decirle que pueden también darnos sus inquietudes a través de la página radiohipucaribe.com, que es nuestra página oficial en Facebook. Pueden dar sus inquietudes, preguntas y estaríamos gustosos de compartir con ustedes. Retomamos la temática que traemos, el contexto histórico-cultural aplicado al Nuevo Testamento. Deseaba ahora extra micrófono, compartía con el hermano Manuel Contreras. Bueno, acá estamos, Manuel Casiani, su servidor, y Manuel Contreras. Manuel al cuadrado. Sí, señor. Que hay quienes pues se meten mucho en esto de los imperios, reinos, pero no perdamos de vista que lo importante es mirar cómo esto nos ayuda a la interpretación de la Escritura y hacerle una aplicación pues práctica de para qué hoy día esto me sirve. Y algo que nuestro hermano Celestino nos ha insistido mucho, que es siempre buscar el principio que enseña el pasaje. Ahorita hablábamos de todo esto de cuando los imperios llegaban, invadían. El principio, hermano Manuel Contreras comentaba algo, y era de que Dios, al que ama, disciplina, ¿cierto? Amén. Es que Dios, ¿Esto no cree usted que en la gracia no? No, es que estamos Yo en la siempre- gracia, pero vea, yo Jesucristo es el siempre he mismo de dicho- ayer, de hoy y por los Yo siempre he siglos. dicho, hermanos, que la gracia nos implica un gran reto, que es la responsabilidad, que se desprende de lo que verdaderamente en lo que uno ha creído. La gracia no da licencia para pecar. Sí, Señor. Bueno, retomemos. Estábamos hablando de todas estas interacciones de los imperios y cómo fueron impactando el mundo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, de los caldeos nos quedó todo lo que fue el idioma arameo. Pero luego llegan los medopersas y luego viene un gran imperio que es el imperio griego. El imperio griego unifica y la cultura griega se hace cultura universal. El idioma griego se hace el idioma hablado en todo el imperio. Cuando llegan los romanos, que los romanos eran menos culturizados, que los griegos tenían menos cultura, pero tenían más poder militar. Igual el imperio griego cayó en decadencia porque su gran líder Alejandro murió jovencito, luego de conquistar todo el mundo conocido prácticamente, hasta la India, llegó de la India a Egipto, subiendo por los lados de Macedonia, conquistó todo el mundo conocido prácticamente, pero cuando Alejandro muere su imperio se divide y se debilita, y esa coyuntura la aprovechan los romanos cuando el imperio romano comienza a fortalecerse, pero el idioma griego quedó y la cultura griega permaneció porque era muy fuerte. Es más, los
los griegos los romanos lo que hicieron es que tomaron a los griegos como riqueza, maestros. ¿no? Sí. Su riqueza, o sea, la riqueza griega fue fundamental y ese fue el legado que realmente dejaron los griegos hasta el día de hoy. O sea, Sí, señor. Es que los romanos toman a los griegos como maestros para que le enseñen a sus ciudadanos. Pero los romanos, ellos, cuando el Señor nace bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano. La lengua que se hablaba en Palestina era el arameo por la deportación a Babilonia. Pero en casi todo el imperio, aunque los romanos hablaban latín, los romanos en la provincia, en la península itálica se hablaba el latín, en todo el imperio se hablaba griego. Más, había dos tipos de griego, un griego que era elevado, que utilizaban en las academias, y el otro griego que era del pueblo, el griego koiné. Cuando la escritura se escribe en griego koiné. Dice que la mayoría de los apóstoles hablaban hebreo por su raíz judía, hablaban el arameo porque era la región que se hablaba ahí en Palestina, el idioma, pero también hablaban griego, o sea, la riqueza cultural, o sea, todas esas interacciones lo fueron enriqueciendo de una forma muy, muy amplia. Entonces, se escribe en griego el Nuevo Testamento para que eso de una forma u otra fuera corriendo por todo el imperio, y la palabra de Dios estuviera al alcance de la mayoría. Claro que sí. De hecho, pues los primeros discípulos de Jesús, pues les ayudó impresionantemente, por lo menos en los viajes misioneros y en cada una de de los acontecimientos de la expansión del reino del Señor, fundamentalmente el manejo de todas esas lenguas. Y yo a veces me pongo a pensar, bueno, uno porque lo ve en la Biblia, pues escrito, ¿verdad? Sobre todo en el libro de los Hechos, la manera y la forma como tan funcional el Señor a través de los discípulos extendió el Evangelio. Y hoy en día, pues, para movernos nosotros, digamos, como visión misionera, toca pensar bastante y toca mirar a ver de qué forma o qué manera. Es un poco más complicado porque, mire, la ventaja de que el imperio estuviera unificado, había lo que llamaban la paz con X, paz romana, que en esa época cuando el Señor, no habían esas luchas entre unos pueblos y otros que siempre se dieron, porque había un vasto territorio desde Europa hasta Egipto, porque el Imperio Romano llegaba hasta desde Europa, la Galia, que es Francia, España también, y llegaba hasta Mesopotamia, ¿sí? Hasta lo que era antes Grecia y lo que era, Persia, y hasta Egipto, donde estaba Cleopatra. Todo eso era el imperio romano, y toda esa región se podía mover con una lengua, y se podía mover, como dijéramos, por un pasaporte, pero en esa coyuntura el Señor levanta a un hombre muy importante que es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo había nacido en Tarso, que estaba en Cilicia, y era ciudadano romano de nacimiento. El hecho de ser ciudadano romano le concede al apóstol Pablo unos privilegios, unos derechos que no tenían el resto, porque él era judío de ascendencia, pero era de nacimiento, había nacido en una provincia romana. El hecho de tener la ciudadanía romana, el apóstol Pablo, le da una libertad de moverse por todo el imperio y le da unos derechos que Pablo era prácticamente intocable, cuando en algunos aspectos pues, los ciudadanos romanos tenían unos derechos. Comenzamos leyendo en el capítulo 22 de los Hechos, donde a Pablo lo apresan y Pablo invoca su derecho como ciudadano romano y dice que los que lo habían tomado tuvieron miedo, porque el hecho de ser un ciudadano romano lo habían azotado y tomado, ellos sabían que estaban en problemas. Sí, pero fíjense cómo Dios levanta un hombre con esas características y lo pone para su servicio. Todo esto, el entender que, por ejemplo, con Pedro no hubiese sido lo mismo. Claro que no. Ahora, cuando Pablo era necesario que predicara en Roma, el Señor le dice, Pablo, así como has testificado aquí, es necesario que testifiques en Roma. Entonces Pablo dice, apelo a César. Como ciudadano romano tenía derecho a que su caso lo escuchara directamente el emperador. No podía ser condenado a muerte, no podía ser crucificado. Por algo el Señor lo envió a predicar a los gentiles y a los reyes. Y a los reyes. Es que todo tiene su razón de ser. Por eso es importante que lo que nosotros podamos tener
de parte del Señor en algún momento lo vamos a usar. Mire, acá dice el verso 24, capítulo 22 de Hechos, verso 24. Mandó el tribuno, hablando de Pablo, que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Escuche esto. Sí, señor. Mire, dice, vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? El tribuno salió de allá de su oficina y llegó acá a la prisión donde estaba directamente. No mandó a otro. Vino el tribuno mismo y dice: ¿eres ciudadano romano? Y yo: sí, soy ciudadano romano. Y el tribuno le dice: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Así que se podía adquirir la ciudadanía romana pagando una fuerte suma. Pero Pablo dice, entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento, que no es lo mismo ni se escribe igual. Claro que sí. No es lo mismo comprar que nacer. Sí, señor. Entonces, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún, escuche, el tribuno, al saber que era ciudadano romano, tuvo temor por haberle atado. Tuvo temor por haberle atado. No, y por lo que fuese a decir también el pueblo. Sí, no, es que si Pablo podía, por decir de alguna manera, demandarlo o decir, no, este tribuno, que no es romano de nacimiento, sino que adquirió la ciudadanía, vino y tomó a un ciudadano romano de nacimiento, lo ató y lo mandó a azotar. Eso era un problema muy grande. Era un problema muy grande para el tribuno. Entonces, hay un político romano, Cicerón, decía, del siglo I antes de Cristo, decía: es una injuria atar a un ciudadano romano, es un crimen azotarle, y matarle es tan malo como asesinar a un padre. Entonces, el Señor llama a Pablo y lo envía. Ahora, lo otro que facilita la expansión del Evangelio es aquella famosa frase: todos los caminos conducen a Roma. ¿De dónde viene esta frase? Roma, digamos, era la casa de todos. Y de hecho, pues su filosofía era esa, porque ellos decían sencillamente que se enriquecían con todo, con las costumbres, con las diferentes religiones, de ahí al Dios no conocido. Y todas estas cosas pues facilitaban, era como, podríamos decirlo, yo te acojo a ti y ven aquí tienes tú un lugarcito, pero ven, haz parte, digamos, de lo que yo soy, y defiéndeme, y identifícate conmigo. Ese era el pensamiento y la filosofía romana. Sí, señor. Pero ahora, aparte de eso, lo que también facilitó la expansión del Evangelio es que ellos tenían un sistema de carreteras, de vías, que aún hoy día muchas son utilizadas. Porque construían de una manera excelente, eran unos ingenieros excelentes los romanos. Y había una cantidad de vías, se construyeron muchas vías y se construyeron acueductos. Los acueductos romanos cuentan que aún hoy día hay algunos que están en funcionamiento. Esa cantidad de vías que dice que todos los caminos conducen a Roma facilitó mucho el de los desplazamientos, y que hombres como el apóstol Pablo, como otros que andaban por el imperio de aquí para allá, facilitó los tiempos de desplazamiento. Entonces, dice cómo andaban por ahí sin presupuesto, sin ayuda extranjera. Bendito el Pero Señor. vea, el Señor los llevaba, y de hecho pues ellos también tenían sus formas de financiación, por supuesto. Tampoco vamos a ponernos a... No, Pablo tenía recursos. Pablo era un hombre que tenía recursos propios, no pocos. Mis hermanos queridos, conversando acerca de esto, pues uno puede ver cómo el Señor pues utiliza al favor de su obra todas las coyunturas históricas y culturales que se van dando, y cómo Dios levanta a hombres claves en los momentos precisos. Esto permitió que la palabra de Dios se extendiera de una forma mucho más rápido, mucho más, hubiese sido muy complicado extender la palabra de Dios en un tiempo donde habían esas guerras de pueblo contra pueblo, pero esa paz romana de la que hablamos y ese idioma, digamos, unificado, el griego, que había
digamos, se había extendido y se consideraba que para hacer culto había que saber griego, como hoy día, digamos, hay que saber inglés. Sí, hay que saber inglés. Una persona que sepa inglés puede estar en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo y encuentra a alguien que hable inglés y con el inglés se defiende. Entonces, el griego era eso en esas épocas. Digámoslo así, era el idioma universal del momento. Sí, señor. Por algo se escribe la escritura del Nuevo Testamento en griego. Hermanos queridos, ha sido un gusto, un placer. Lamentablemente el tiempo... Oye, apenas estábamos cogiéndole como el sabor a esto. No, hermano, esto tiene y mucha con tela por esa cortar. riqueza del hermano Manuel Cassiani, ¿para dónde uno va? No, qué bendición. Eso tiene lo bendiga, mucha tela hermano. por cortar. Gracias, hermano Manuel. Y gracias también a usted por su No, compañía en esta mañana. Gracias a ti, hermano Manuel. De verdad, para mí es una alegría y pues vuelvo y repito, tener la oportunidad siempre de estar aprendiendo y qué mejor forma de compartir lo que el Señor le ha dado a cada quien y de allí pues estoy seguro que se enriquece uno bastante. Sí, señor, sí, señor. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo lunes, en esta hora de la mañana, para que sigan compartiendo con nosotros. El próximo lunes continuaremos en este espacio de estudio e interpretación de la Biblia. Para todos, un saludo especial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. Aquí va con